Bienvenidos otra vez al podcast Deportivizando Historia detrás del juego y me alegra nuevamente tenerlos en este año 2025. Ya llevamos unos meses sin grabar este capítulo número 2 de seguir con la idea de seguir desarrollando esa cultura deportiva que, como vimos en el capítulo número 1, le falta desarrollar a Colombia, en la cual encontramos todavía unos atrasos y podemos ir mejorando en eso. A partir de eso, pues creamos este capítulo número 2 para continuar con la historia de cómo el deporte y la educación física, la actividad física en Colombia ha ido teniendo un desarrollo a través de los años. Y hoy queremos centrarnos, después de haber pasado de ese siglo XIX e inicio del siglo XX, más o menos hasta 1930, de cómo Colombia ha pasado por guerras, ha pasado por diferentes momentos en su historia, y también en su historia política, cómo se ha ido transformando hasta llegar al momento actual. Pues Colombia, al inicio de los años 1900, viene con todas las ideas que venía de la hegemonía conservadora, con ideas de un poder centralizado, con ideas donde la religión tenía el poder, donde tenía poder de los temas como la moral, la educación, el poder social, político. Todo lo que tenía que ver con la vida social de las personas, la religión tenía una influencia muy fuerte. ¿Esto afectó directamente al deporte? Claro que sí. Esto vamos a verlo más específico en el capítulo número 1, entonces ustedes van a poder encontrar aquí el link para dirigirse al capítulo 1 y hacer como el recorderis de qué sucedió en esos primeros años de la historia colombiana en el siglo XX y cómo tuvo una afectación en el desarrollo del progreso deportivo. En 1930 se da esa transformación y se da en el momento en que el Partido Conservador pierde las elecciones y es el Partido Liberal el que llega al poder. El Partido Liberal, que en ese momento venía con unas ideas de industrialización y cambio totalmente de las ideas del objetivo que tenía el país y hacia dónde quería avanzar. El Partido Liberal venía no solo en Colombia, sino en alrededor del mundo, con ideas de la globalización, con ideas de industrialización en América Latina, de generar avances tanto en lo educativo, en lo social, en lo político, en lo comercial, para los países de América Latina, como teniendo como ejemplo Estados Unidos y una parte de Europa. Es así que empieza Colombia, con el Partido Liberal, a tener un enfoque hacia lo deportivo de mejorar e industrializar ese deporte, de llevarlo a la globalización como se está dando en ese momento. A partir de eso, en 1932, como lo vimos, pues Jorge Perry, uno de los deportistas que también mencionamos en el capítulo número 1, y vuelve la invitación a que retomen ese capítulo 1, va a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932, pero lastimosamente sin una representación como un Comité Olímpico Colombiano en ese momento. En 1936 Colombia viaja por primera vez con la representación de un Comité Olímpico Colombiano a los Juegos de 1936 en Berlín. Una ciudad como Berlín que estaba en problemas políticos mucho más, eh, por decirlo, no sé si importante sea la palabra, sino más difíciles que Colombia. Estaban en plena Segunda Guerra Mundial, estaban bajo el poder de Adolfo Hitler con todas sus ideas y con todas las problemáticas que después se van a desarrollar en ese país. Pero Colombia decide participar con dos misiones específicamente. Primero, demostrar que Colombia estaba entrando en el mundo deportivo, que estaba iniciando en esa historia del deporte, llevando atletas que iban a representar a nuestro país y a nuestra bandera. Y segundo, con la intención de que el Comité Olímpico Internacional le diera el apoyo a Colombia para participar, o para no para participar, para crear los primeros Juegos Bolivarianos. ¿Qué se entiende por esos Juegos Bolivarianos? Son esos juegos o esas justas deportivas que se van a dar entre los países que fueron liberados por Simón Bolívar. En ese caso, pues Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y Panamá. Colombia participa de estos Juegos Olímpicos sin mayor presentación, no tuvo, digamos que un balance extraordinario como ya lo venían desarrollando otros países, como lo venía haciendo Estados Unidos, con ese hecho histórico que cambia, que es una persona afrodescendiente esté ganando al frente de Adolfo Hitler. Pero creo que eso sería otro capítulo, poder hablar
de qué sucedió en esos Juegos Olímpicos de 1936, que sería bastante interesante poder conocer de esa historia. A partir de eso, en 1936, Colombia empieza a tener como ese interés de tener un avance, ¿no? Es la creación del primer Instituto Nacional de Educación Física. Es como decirlo, la primera universidad que se iba a enfrentar a educar personas para la formación de docentes o profesionales en el ámbito del deporte, entrenadores, profesores de educación física, preparadores físicos. Lo curioso de esto es que Colombia no tenía profesionales en ese ámbito. Colombia venía de un proceso en el cual anteriormente no habían personas que se estuvieran preparando para eso, y los que se preparaban fuera del país, en esos países como ya se está desarrollando como Chile o como Cuba. Tanto así que Chile va a generar junto al presidente en ese momento una misión que se va a llamar la misión chilena, que tenía como objetivo era la formación de militares y policías, pero en esa misión chilena también se crea una rama que es la creación de este Instituto Nacional de Educación Física. La misión chilena se va a encargar de generar todo el esquema administrativo, tanto como su dirección y administración de este instituto, como también la preparación y la docencia o el desarrollo de currículo para las personas. Las primeras personas que se van a formar van a ser militares y policías y algunos bachilleres que recién estaban egresados de los colegios en Bogotá y van a iniciar la formación en este campo de la educación física. El Instituto Nacional de Educación Física nace en 1936 con ese objetivo de desarrollar la práctica deportiva y la educación física en Colombia. ¿Qué sucede con este Instituto Nacional de Educación Física? Y es algo que es paradójico porque la Universidad Nacional ha sido como esa fuente de conocimiento que ha tenido Colombia y que es un orgullo para el país porque va a ser una de las primeras universidades que hasta el día de hoy tiene un fuerte reconocimiento por su poder académico y por ser una fuente de producción de conocimiento en nuestro país. La Universidad Nacional va a perder la oportunidad de generar una educación física y una investigación en las ciencias del deporte bastante fuerte, ya que los estudiantes de la Facultad de Educación Física de Medicina de la Universidad Nacional rechazaron totalmente la creación del Instituto Nacional de Educación Física bajo la Universidad Nacional. Fue tanto así que las protestas que se generaron en la Universidad Nacional hicieron que de la sede central de Bogotá el Instituto Nacional de Educación Física tuviera que trasladarse a la Casa Comuneros, que es una casa o un edificio en la ciudad de Bogotá, cerca a la Plaza de Bolívar, ese centro histórico de Bogotá, y ahí empezará su formación. ¿Cuáles eran las protestas que tenían estos estudiantes? Pues la educación física tuvo una gran inversión de laboratorios en todo el tema de fisiología, de anatomía y demás, los cuales a los estudiantes de medicina no les parecía porque ya existía pues el área de medicina que estaba investigando en esos temas que tenían que ver con el bienestar y la salud de las personas, y no se entendía por qué la educación física tendría que estar en ese tema. Empieza esta batalla de los estudiantes de medicina para entender por qué el Instituto Nacional de Educación Física se estaba creando. Esto pues va a hacer que el Instituto Nacional de Educación Física siga su formación o siga su creación en la Casa Comuneros, y ahí se van a mantener hasta el momento en que el gobierno más adelante va a decidir que el Instituto Nacional de Educación Física se cierra y se va a trasladar a la ciudad de Tunja. Mientras tanto, en 1938, otra muestra del avance del deporte y la educación física es la oficialización en las escuelas estatales y públicas del país, la Cátedra de Educación Física para niños y niñas, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, porque recordemos que en este tiempo pues los colegios eran masculinos y femeninos. En su mayoría se oficializa la Cátedra de Educación Física para colegios femeninos y masculinos en Bogotá y en Colombia, y al mismo tiempo pues se crean los primeros Juegos Bolivarianos en 1938, en el cual Colombia va a tener una participación magnífica y va a demostrar que efectivamente habían personas que tenían unas buenas prácticas deportivas en el nivel competitivo, por decirlo así, al menos en Sudamérica y en esos países bolivarianos hasta ese momento. Empieza
una juventud que se interesa por los Juegos Bolivarianos, en cómo van a ellos a generar ese interés o esas prácticas deportivas cada vez más desarrollados con técnicas y tácticas más importantes. Se empiezan a generar las asociaciones deportivas según en cada deporte, se empiezan a generar clubes, se empiezan a crear las federaciones. Con esta creación de asociaciones y federaciones, una muestra de ese desarrollo deportivo tan grande que se está dando es la creación de diferentes clubes deportivos en el fútbol. Después de 1938, en Colombia empieza la creación masiva de clubes deportivos como es el Atlético Nacional, como es Santa Fe, como es en los 40 Millonarios, como es el Deportivo Pereira, como es el Once Caldas. Equipos ya antes estaban, como es el América de Cali, que es uno de los primeros equipos que se creó en el país, muestra el desarrollo deportivo que se está dando en Colombia. Y la creación de clubes viene de la mano de la creación de infraestructura, porque los Juegos Bolivarianos en 1938 que se desarrollaron en Bogotá dieron el impulso para la creación de una infraestructura importante en nuestra ciudad, como va a ser uno de los primeros centros deportivos eh, que generaron un gran impacto, como va a ser el estadio de la Universidad Nacional, que es el primer estadio en la ciudad de Bogotá y que fue, digamos, el centro de esa participación de los Juegos Bolivarianos. Y alrededor de ese estadio, pues la Universidad Nacional tiene un complejo de campos deportivos importantes. Eso va a ser como el primer hecho histórico que va a darle el avance a Colombia. Para esos Juegos Bolivarianos se empezó la construcción del estadio Nemesio Camacho El Campín, pero lastimosamente no se estuvo preparado para esa época, pero sí se terminó su construcción y ahí es donde todavía juegan equipos como es Millonarios y Santa Fe como su sede de localía. Y es así como después de los años 30, en los años 40 y 50, ese desarrollo deportivo que teníamos va a tener otra vez un retroceso. Los años 40 y 50 están marcados por la guerra bipartidista en Colombia, entre conservadores y liberales. Por decirlo así, para que quede más claro, entre izquierda y derecha de su momento. Esa guerra bipartidista va a hacer que los gobiernos se centren directamente en solucionar el problema de la guerra, ¿sí? Y el deporte vuelve a tener un retroceso. El gobierno ese se entiende totalmente de lo que tenga que ver con el control y el desarrollo de las prácticas deportivas en Colombia. Es tanto así que podemos ver que ese auge deportivo en el fútbol que se estaba teniendo lo llegan a tomar el poder entidades privadas, como va a ser la DIMAYOR. La DIMAYOR se va a encargar totalmente de la dirección del fútbol colombiano y vamos a tener ahí un error y un problema muy grande porque, digamos, el Instituto Nacional de Educación Física que estaba formando los profesionales en deporte, pero que estaba administrado bajo el gobierno, no va a tener ninguna repercusión sobre, digamos, esas ligas deportivas que se estaban desarrollando en su momento. Van a estar totalmente separados. Entonces, digamos, el periodismo deportivo empieza a llenar de vicios ese deporte y ese fútbol que se estaba desarrollando, así como otros deportes como el ciclismo, y empieza como a tapar la realidad del país, empieza como a maquillar y a darles otros objetivos al deporte que no es su formación, no es el desarrollo de una persona, no es el desarrollo de habilidades motrices, sino es la competencia y el deporte como un negocio, el deporte como una oportunidad de generar ingresos, que si bien no está mal porque el deporte es una de las industrias que más genera ingresos, en otros países como Estados Unidos, como Brasil, como China, lastimosamente no se realizó de la misma forma como sí se hizo en esos países. Sí se creó una cultura deportiva sólida en el cual genera unos valores del deporte, pero también se estaba generando una industria económica muy fuerte. Aquí en Colombia se centraron mucho en la creación de una industria económica y dejaron de un lado la formación en una cultura deportiva sólida para las personas que apoyara esa industria económica continuamente. Se desentienden totalmente y una muestra de eso que puede ser otro capítulo que lo vamos a tener más adelante es la tribuna de los Gorriones del América. Los Gorriones eran unos niños que les encantaba el fútbol, pero lastimosamente eran muy pobres y no podían acceder al estadio del América. En eso, pues los niños intentaban
en cada partido poderse colar a uno de esos partidos y poder ver a su equipo que los representaba a ellos. Y cuando los chicos estaban intentando colar, uno de los niños que se intentaba colar fueron asesinados de parte de la policía de Colombia bajo las órdenes de la DIMAYOR y bajo las órdenes de la administración que en ese momento estaba dirigiendo el fútbol, porque para ellos era más importante en ese momento la venta de boleterías, como les decía, la formación de esa industria económica fuerte. Después del asesinato de ese niño y ver como todo lo que sucedió, se crea una tribuna en el Estadio del América, la cual se va a llamar Tribuna Gorriones, el cual era una tribuna solo para menores de edad y tenía un valor diferente a las demás tribunas, que era menor y los niños podían acercarse allá. Pero fue solo a través de ese hecho histórico y de ese momento social en el cual se creó esa tribuna y se le dio ese reconocimiento como de Gorriones, que va a ser un hecho pues que va a demostrar lo que yo les estoy indicando. Esa tribuna de gorriones va a desaparecer con el paso del tiempo. Con esto podemos decir que los años 40 fue como esa masificación del fútbol como deporte, que fueron los deportes que más se impulsaron porque tuvieron, digamos que una aceptación en el pueblo colombiano, el fútbol, en los años 40 con la creación de clubes, con la creación de una identidad a las personas de esos clubes, y en los años 50 el ciclismo y el boxeo. Estos tres deportes van a ser los deportes que para el gobierno nacional y para la industria económica van a ser los más importantes y se va a potencializar a través del periodismo, a través de los medios como la radio y el periódico, los que más importancia van a tener. En los años 50 se va a tener esos grandes deportistas que van a representar nuestro país en el ciclismo como Ramón Hoyos o Pambelé en el boxeo. Entonces se va a demostrar que esos fueron los deportes que más se les invirtió y que más dinero se le daba de parte del gobierno y el poder económico. Años 40 y 50 después de esto, lastimosamente el gobierno vuelve a tener un retroceso de parte del gobierno colombiano y el Instituto Nacional de Educación Física va a tener un cierre. Se va a cerrar en Bogotá y el Instituto Nacional de Educación Física se va a trasladar a Tunja, donde ahí se va a desarrollar lo que se conoce como la Universidad Pedagógica y Tecnológica y va a ser parte de Tunja. Después de diferentes protestas, más o menos para 1954, después de que los estudiantes que estaban en Bogotá quedaron a la deriva porque no sabían cómo terminar sus estudios, hacen que el Instituto Nacional de Educación Física vuelva a Bogotá en una de las sedes de hoy de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Parque Nacional. En la parte más arriba del Parque Nacional, ahí se encuentra esa casa en donde el Instituto Nacional de Educación Física va a generar nuevamente sus actividades educativas. Pero ya no se le va a dar como esa responsabilidad que tuvo en los Juegos Bolivarianos de la administración, de la logística de este evento, sino que ya se va a segregar al Instituto Nacional de Educación Física y se le va a dar a entidades privadas todo el desarrollo deportivo que teníamos en ese momento. Y vuelvo a recalcar un problema de esto, porque es que son las entidades privadas las que se van a centrar en generar una industria económica, no en generar una cultura deportiva sólida. ¿Sí? Se centran en generar ingresos y dineros para ellos como privados, pero no en crear una cultura deportiva sólida para Colombia que le generará beneficios años después. Y yo creo que eso nos va a demostrar, como nos demostraron los primeros años, tantas guerras y tanto dolor, porque Colombia hoy por hoy no tiene un desarrollo deportivo sólido. Porque Colombia hoy por hoy todavía no tiene grandes títulos en su palmarés deportivo. Y eso es una falta importante reconocer que hemos venido errores tras errores a través de la historia que nos han impedido desarrollar estas prácticas deportivas. Junto con el cierre del Instituto Nacional de Educación Física se da la falta de apoyo económico para que el Comité Olímpico Colombiano pueda viajar a los Juegos Olímpicos de 1952 en Finlandia, ya que el presidente Laureano Gómez no generó los ingresos necesarios o no aportó los ingresos necesarios para que el Comité Olímpico Colombiano pudiera viajar a la participación de estos Juegos Olímpicos en Finlandia. En ese momento Colombia venía
de un problema bipartidista muy fuerte entre conservadores y liberales. Estaba pasando por un momento que se conoce como la violencia, que era un momento histórico de fuertes luchas, de asesinatos, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato de líderes políticos de cada partido. Las personas se estaban asesinando por un color y por representar un partido. Entonces, pienso que en ese momento los gobiernos están más centrados en cómo solucionar ese inconveniente. Colombia y el desarrollo deportivo en esos tiempos va a tener un retroceso, o no un retroceso, sino una pausa. Ese desarrollo que tuvimos en los años 30, que fueron 10 años, va a volver a parar y se va a mantener más o menos hasta 1960, donde se va a crear por primera vez una entidad gubernamental que va a apoyar y se va a encargar de ese desarrollo deportivo, que va a ser en 1968 la creación de Coldeportes, que Coldeportes es esa institución que va a administrar el tema de deportes en el país, en política pública sobre todo, y que hoy pues ya no se llama Coldeportes, sino que lo conocemos como el Ministerio del Deporte, que fue en este siglo, fue hace unos años, el cual cambió de nombre Coldeportes a Ministerio del Deporte. Hasta 1968, dense en cuenta que nosotros empezamos como país a generar nuestras instituciones en esa rama ejecutiva del poder para generar políticas públicas y que tuvieran una repercusión en el desarrollo deportivo. Pasaron 68 años del siglo XX. O sea, si yo en el capítulo anterior les decía, mire, tenemos casi unos 200 años de falta de desarrollo deportivo, yo creo que esos 200 años logran ser mucho más. Entonces, bueno, eso es lo que podemos hablar a grandes rasgos de este capítulo 2. Como les indiqué, la idea de estos primeros capítulos es hablar un poco de la historia del deporte que nosotros conocemos, es conocer qué hay detrás del juego que nosotros vemos en pantalla y ver qué ha pasado y por qué en Colombia hoy es así el deporte, por qué en Colombia es la educación física y la actividad física. En los próximos capítulos, el 3 y el 4, vamos a hablar un poco de cómo fue ese cambio de Coldeportes al Ministerio del Deporte, y nuestro cuarto capítulo va a ser como un análisis de cómo está el deporte colombiano actualmente y cuáles son sus características. Para iniciar después a conocer todas esas historias detrás del deporte que poco se habla, que poco se conocen, y vamos a entrevistarnos con ellos. Muchísimas gracias por escucharme, por hacer parte de este podcast Deportivizando, historias detrás del juego, un podcast que ha creado para ustedes para generar esa cultura deportiva en nuestro país. Muchas gracias y nos veremos pronto en otro momento.